transmitados por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, canal 41 de Claro y para todo el mundo en www.radiopolar.com. Saludarlos a mi equipo de siempre, ¿no? El señor Nova ya se retira hasta en esta tarde, noche helada de invierno. Leito Busto en el Control Master, buenas noches. En lo alto de Como Polar, a Camilo Jerez, a mi productora Niren Gómez y el departamento de prensa, que no duerme como es clásico en Polar con la querida Guillermina Tenet. Temas de derechos humanos siempre hemos tocado también acá en la palestra en esta última conexión, ¿no? La importancia de poder recordar. Estamos ya casi dejando agosto y comienza septiembre también, ¿no? También es una fecha del 11 de septiembre de esos temas y otros también que vamos a conversar junto a Manuel Aguilante, que ha estado en nuestro programa. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, bienvenido a Gracias por la invitación. Te decía, me imagino que como la agrupación de derechos humanos ya comienzan a hacer un cronograma o algo de la conmemoración del 11 de septiembre. Y sin duda que es una fecha quizás para conmemorar, para los que somos de izquierda, no de una forma muy alegre, ¿no? Sino de una forma más reflexiva de lo que ocurrió el 73. Sí, bueno, sobre ese tema, cada año uno al comenzar el año empieza a diagramar cuál puede ser las actividades del año y en función de las realidades de los momentos también se van dando distintas actividades. Unas se caen, otras se mantienen, otras se levantan. Y bueno, estamos, como tú dices, a pocos días ya, pero todavía no estamos en condiciones de armar un programa, digamos, que lo haremos los próximos días, porque la realidad ha cambiado mucho. Y bueno, y cada día tiene su afán, está más rápida la cosa ahora, entonces y hay otros temas que están en la palestra, como, no sé, como los temas de las tomas de terreno, como el tema de nuestro pueblo originario, que también son un tema de derechos humanos, como el de la vivienda también lo es. Así que paso a paso tú sabes que estamos con una mesa de trabajo de derechos humanos con el gobierno regional, que tenemos fecha ya para juntarnos. Dos fechas se nos han corrido por razones de fuerza mayor, digamos, entendible que la primera autoridad no ha podido estar el día porque le ha aparecido un viaje el día anterior, así que o 2 días antes. Y tenemos confirmado para el próximo jueves, digamos, la reunión con la primera autoridad y los equipos que tienen que ver con los temas que estamos viendo ahí en derechos humanos. Pero también hemos estado en conversaciones con lo que fue la huelga nacional, la última huelga nacional, en que hay conversaciones de elaborar un petitorio con el Ministerio del Interior, una conversación con el mismo ministro, no con delegados, y en ese proceso estamos en estos días, digamos, se está afinando una declaración, un petitorio único nacional, en el cual nosotros hemos enviado ya algunas de nuestras inquietudes. Y de eso me permitiría, quizá que me permitiera que dijera algunas cosas de lo cual le hemos enviado, porque hay algunas cosas que nos preocupan, como por ejemplo lo que pasa con el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, que es un programa que apoya a las familias en el caso de desaparición y ejecución, pero cuando pasa de lo criminal a lo civil, ya el ministerio no se mete, se lo pasa al tercero. Y en varios de los documentos de la huelga anterior que se conversó con el Ministerio del Interior o con el gobierno, apareció un escrito dentro del protocolo de acuerdo, digamos, que muchas veces pasa desapercibido, pero que varios nos dimos cuenta, o varios se dieron cuenta y nos hicieron saber de lo que se pretende, y porque eso es una carrera de muchos años, el tema de la vuelta a la página, porque en uno de los párrafos, y disculpa que sea un poquito latero porque son varias líneas, No, dale. decía el documento, dice, comillas, adoptaremos medidas legislativas necesarias para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos y sus familiares a obtener reparaciones civiles de los victimarios y en su caso del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias, asignaremos a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para víctimas de los crímenes de la dictadura. Es decir, este párrafo deja a que quien debe pagar son los acusados. Y nosotros creemos que, porque la legislación lo hace internacionalmente, los agentes del Estado
por los agentes del Estado responde el Estado. Ahora, si el Estado quiere perseguir a los agentes del Estado por un delito que cometieron, lo harán ellos, pero no las víctimas. O sea, si una corte de apelaciones o la Corte Suprema dictamina la condena de pago, de reparación de una cantidad determinada por hablar de dinero, digamos, no van a ir las víctimas donde el asesino a pedirle que les pague. ¿Cuánto podría demorar cobrarle para que después recién el Estado se empiece a hacer cargo? ¿No? Si el Estado tiene que hacerse cargo porque fueron agentes del Estado. Claro. Y es una cosa grave lo que estaba pasando. Y eso nos preocupa porque hoy día la asistencia a los familiares ejecutados y detenidos desaparecidos llega hasta el juicio, digamos, de la responsabilidad y no hace la persecución después de los derechos que tienen los afectados de poder solicitar indemnización si ellos lo estiman conveniente. No todos lo piden, pero aquellos que estimen, el Estado debe seguir apoyando, digamos, a estos familiares. Y eso es uno de los temas que estamos alerta, digamos, respecto a la constitución del Instituto de Derechos Humanos, de cuáles van a ser sus prerrogativas, hasta dónde llegan. Nosotros creemos que los familiares deben ser acompañados hasta el final. Hasta el final. Porque eso es lo que hacen los estados, digamos. Eso es lo que dice también la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso es lo que el protocolo que ha firmado Chile, de acuerdo, que todavía no ratifica, que tiene que ver con de tratos crueles e inhumanos, de que los crímenes son imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad, etcétera, están insertos ahí, y eso es lo que nosotros reclamamos, que Chile ratifique este convenio contra la tortura y tratos crueles, porque incorpora a la jurisdicción, a la justicia chilena estos términos que el Estado de Chile tiene que aplicar en su ley interna. Sin duda. De eso también uno siempre ha hablado de los beneficios, ¿no? Porque uno ve otros países y realmente las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos tienen beneficios reales. Hoy día hay cosas que ocurren en Chile que quizás no están funcionando de la mejor forma, como es la tarjeta Price, ponte tú, el derecho a vivienda, que de repente te dejan fuera también por el registro social de hogares, ex ficha de protección social, el derecho a estudio también para las nuevas generaciones, o los mismos presos políticos que tuvieron que truncar sus estudios y no pudieron retomar. Entonces, pareciera que como Estado tampoco nos cuesta avanzar en esas demandas que son más que legítimas, Manuel. Lo hemos conversado ya 2 o 3 veces nosotros, los dos acá en esta radio, y antes lo hemos hecho nosotros. Con la huelga de hambre del año pasado, digamos, se adelantó en cuanto a las demandas desde los presos políticos, se avanzó mucho. Lo que nos pasó acá en Magallanes que primera vez que nos pasaba que la autoridad se hacía cargo de entrar a trabajar el tema de la reparación efectiva. Porque hasta hoy la reparación no pasa más allá de ser una pensión, en algunos casos una pensión en dinero, y nada más que eso. En algunos casos, no en todos los casos. Entonces, claro, reclamamos que el Estado, por ejemplo en el tema de vivienda, la ley de presos políticos nos otorga 100 puntos para postular a la vivienda. Pero eso se tradujo en la nada misma. Porque tenemos otros problemas. Tenemos problemas que no tenemos ingresos, que los ingresos son nuevos, que la edad, claro, que la ficha de protección, por ejemplo. Claro, y con ese ingreso, ¿qué banco te va a dar un crédito también? Por un lado, y por otro lado, digamos, si tú hubieras tenido, no sé, alguna cosa que producto de la accionación de la presión política, por ejemplo, perdiste, como un bien o tus bienes los perdiste, sucede que esos bienes para muchos casos siguen estando presentes, digamos. O sea, a ti ya el Estado te dio una casa en algún momento, pero sucede que esa casa se la quitaron o la perdieron producto de la cesantía, o producto de que estaba hipotecada, o producto que la usurparon, etc. Hay varias situaciones que se dieron acá, tanto en el tema de vivienda como en el tema de vehículos. Acá hay varios compañeros que les requisaron los vehículos, se los robaron. El Estado les robó los vehículos. Y conozco varios casos que algunos después que salieron libres, después de mucho tiempo, tuvieron que pagar los partes que le pasaban a esos vehículos. Entonces, acá hay mucha anormalidad, hay muchos años de deuda en que no hemos tenido acceso al trabajo, a la educación y a la vivienda. Por lo tanto, lo que nos corresponde, o lo que corresponde, es que el Estado nos declare en calidad de vulnerabilidad, y eso nos permita, digamos, acceder por otra vía, con otros requisitos,
menos requisitos, pero con una realidad más efectiva a estos temas que tú planteas. El tema de la vivienda, ¿cierto? El tema de la educación. Tú sabes, y todo el mundo sabe, se ha hablado mucho del tema de las becas, pero las becas en la práctica se transformó, se hizo un gran negocio para algunos y la efectividad no se dio. Después se le incorpora el tema de que hay que pasarle a un hijo o nieto, está la posibilidad, pero aquel que tenía 4 o 5 hijos, tenía 8 o 9 nietos, ¿a quién se lo pasa? Claro. Entonces, en las conversaciones con el gobierno regional, nosotros hemos hablado, y el gobierno así lo ha entendido, por lo menos el intendente, de que se estudie la manera de poder generar, buscar los mecanismos para que podamos, los titulares, que ya son pocos los que van a estudiar, pero algunos querrá especializarse, los hijos y los nietos tengan la posibilidad de acceder a la educación. Yo creo que este tema se puede acelerar con voluntad política porque a propósito de la reforma educacional, digamos, hoy día las exigencias para educar son menores o los obstáculos son menos y por lo tanto hay una cultura distinta también en las universidades respecto a lo que significa entregar educación real a la ciudadanía. Sin duda. Pero también uno ve con impotencia ciertos temas que van ocurriendo el día a día. Sin duda que estas reivindicaciones sociales que tú dices son de mucha importancia, pero cuando uno ve la justicia, Manuel, también ve con impotencia hacia los familiares. En el caso Porvenir, para los que somos de Tierra del Fuego, bueno, la fecha del 30 de octubre de 1973 es marcada a fuego para la isla de Tierra del Fuego, Así donde muere González, Carrasco y Baigorri. En un principio, Cárcamo, perdón, en una hipótesis de que se estaban escapando del regimiento Compulicán, cosa que después no fue así. Y hace algunos días nos enteramos por la prensa de que la Corte Suprema entregó la libertad a un suboficial en retiro que estaba condenado por este caso, que el suboficial se llama Miguel Pablo Muñoz Uribe, y de repente uno no encuentra una explicación lógica a esto, Manuel. Es que el tema es que no hay justicia, o sea, cuando hemos avanzado este trabajo de la querella, de los argumentos y la investigación que la siguió el gran responsable de que se haya recogido toda la información que sirvió para este juicio es el hijo de Ramón González, Iván González, que se logró esclarecer la verdad, porque lo que pasó en este caso, y yo creo que pasa en muchos casos más, lo conversábamos antes en la previa, durante muchos años estuvieron otras personas no responsables del asesinato de ellos cargando con el asesinato la de culpa. Estos tres, la culpa. Claro. Y confrontado con la comunidad, digamos, y que eran los responsables de la muerte de estos 3 compañeros en Tierra del Fuego. Obviamente que como nuestra sociedad sufrió una amnesia, algunos que se les culpaba tal vez pensaron que podía haber sido. Por lo tanto, a lo que voy es que es necesario que se siga cada uno de los casos de violación de derechos humanos, se persigan judicialmente. El caso que no sé si tú conoces de Catricura, en Porvenir, que es dejado en libertad un día y al otro día aparece ahogado en la bahía Porvenir, con todos sus documentos secos, y como él no tenía familia, quedó ahí el asesinato quedó impune. El tema de nuestros 3 compañeros, Cárcamo, Baigorri y González, ellos el día anterior le dijeron que salieran en libertad. Claro. Le dijeron que salieran en libertad. O sea, le hicieron una especie como de, no sé si una especie de despedida, pero todo el mundo contento porque el otro día iban a recobrar la libertad. Ellos, si bien es cierto que habían tenido responsabilidades políticas, pero políticas, no delictuales, Ramón González había sido interventor hasta febrero del 73, o sea, ni siquiera al 11 de septiembre había entregado su cargo porque él había estado de interventor de una cooperativa ahí por ser funcionario de impuestos internos. El caso de Cárcamo, que estaba haciendo la práctica en el Socoagro, ¿cierto? Y el caso de Baigorri, un profesor conocido en Porvenir, más conocido que los cisnes, y un hombre bueno, que hasta los días de hoy, cuando sus colegas o sus vecinos, tú habláis de ellos, la gente llora,
se le torna difícil el hablar porque eran reconocidos públicamente como gente buena. Que, no sé, por el tiempo se encargó las Fuerzas Armadas de inculparle el famoso plan Z, las armas, Claro, etcétera. hay muchas cosas que se esconden en realidad también, Manuel, y eso es lo que da rabia. Yo una vez comentaba en una mesa de derechos humanos y creo que estabas tú, en la situación particular de mi familia. Mis abuelos fueron allanados siendo comerciantes por venir 10 días. Mi madre tenía 10 años. Y hoy día eso también, si tú buscas, tampoco hay registro porque los propios vecinos escondían esa parte, ¿no? Imagínate una niña de 10 años estando con una metralleta 10 días, no es nada terrible, es un trauma para toda la vida. Así es. Y así igual cuántos compañeros también que sufrieron. O sea, Y si el tema... el mismo Porvenir, perdóname, se cuenta de que vivió un genocida nazi, Walter Rhodes, Sí, en el propio así Porvenir, es. el diseñador de la prisión de Dawson. Claro, de Río Chico. Mm. Es que esos son los pecados de la democracia, entre comillas. Que todavía estamos en el reclamo de los, entre comillas, los primeros reconocidos, los primeros afectados. Pero nos está buscando, nos está trabajando por reparar a aquellos que nos tuvieron detenidos, que nos fueron exonerados, a los ciudadanos a pie, a los ciudadanos. Pueblos enteros que quedaron, que como tú bien dices, traumatizados hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo te aseguro que un anciano de Porvenir o de alguna otra parte donde mataron gente seguirá contando la historia, no está mal informado, de lo terrible de los marxistas que querían matar a todos. Muchos repiten esa historia. Oye, pues si acá allanaban la 18 y tiraban a toda la gente a la cancha de la 18 y ahí lo tenían, no sé, un día, 2 días, le robaban en sus casas, le robaban la poca plata que tenían, la comida, sus bienes, y después y así en todo el país. Los chicos digo los chicos porque tenían 18 o 19 años, los conscriptos que llegaron del Pudeto al Estadio Nacional y que tuvieron que y no sabe cuánta gente mataron. Unos cabros que los agarran conscriptos, lo meten en un camión, lo meten en un avión, lo bajan en Santiago, lo llevan al Estadio Nacional y a obedecer el orden de que hay que matar gente. Entonces, acá lo que sabe la población es estos juicios. Los 10 Claro, los afectados de la querella Dabson. Y que la investigación la ha llevado a cabo su propio hijo. Claro. ¿No? Que es un pariente más cercano. ¿Por qué no se habla, digamos, de que hubieron casi 3.000 a 4.000 presos políticos? 3.000 a 4.000, siendo una población que tenía menos de 100.000 habitantes. De eso no se habla. No se habla del allanamiento de la Nera Austral, por ejemplo, ¿cierto? En agosto del 73, cuando la FACH mata a un trabajador de la Nera Austral. O cuando se le hace la encerrona a Carlos Vega Delgado, la Infantería Marina cuando le carga una bomba y después lo quieren hacer un consejo de guerra. Como se aplicó, digamos, la ley la ley de control de armas, que los militares previo al golpe se metían en cualquier lado, abusando de la ley. Por eso es que este tema que tú también lo conversamos el otro día, el tema de la detención por sospecha, la fichaje, claro, no es otra cosa que una cosa parecida. Claro. No es posible que en democracia pase eso, no es posible. No es posible. Y llama poderosamente la atención que nuestros legisladores que están en mayoría, que saben lo que fue la dictadura, porque ellos saben, tienen toda la información, acepten cosas como esta. De entregarle un poder a un organismo como Carabineros que tiene una serie de descontroles y se ha demostrado carabineros, motoqueros robando, la agresión a los vendedores ambulantes. O sea, la educación en derechos humanos no ha llegado aún a las Fuerzas Armadas, como para decir que han cambiado. Entonces, nos falta mucho, demasiado diría yo. Y claro, y se sienta Piñera, José Piñera, a armar, digamos, mostrar su famoso árbol de la economía como sube en los 80, claro que sí. Pero si tú te haces cargo de una empresa robada, que fue lo que la empresa del Estado se la robaron, obviamente que si no te cuesta nada, no tienes que pagar nada, obviamente que vaya a tener utilidades en exceso. Si no hiciste ni una inversión para comprar esa empresa. Claro. Entonces... y el chileno clase media termina endeudado 20 años para tener una casa, Manuel.
Pero el tema de las AFP, el tema de las AFP incluso, lo hemos comentado, ha trascendido la Iglesia Católica. El otro día me decías que el mismo obispo Bastre tiene una reflexión ahí con el tema. Hubo una... Bueno, yo fui a acompañar a una muy amiga mía, Emma Filosa, que su hija en esta fecha falleció y era profesora del comercial. Y cada año la familia recuerda su fallecimiento, así que yo la acompaño. Yo no soy religioso, yo no soy creyente, pero la acompaño como acompaño a otros amigos que son religiosos, que bueno, sí, tenemos nuestras diferencias, claro. Pero eso no significa no ir. Y el obispo hacía una reflexión sobre el tema de la AFP. Me pareció muy interesante y me pareció muy valiosa, porque él hacía en síntesis una mención de que muchos de los que aparecen defendiendo la capitalización individual, esta famosa de que es mi plata, ¿cierto? ¿Quién me quieren robar mi plata, ¿cierto? Si la plata no es la plata no es de los afiliados. Si tenéis 40, 50 millones de pesos, lo que más te van a dar son 200 lucas que te van a pagar mensualmente. Sí. Entonces decía, se habla tanto de la solidaridad, pero sucede que cuando se trata de la AFP se olvidan que son solidarios. Se olvida que tienen una concepción religiosa respecto a cuál es su accionar y su trabajo en la vida, porque se refería a propósito del Padre Hurtado, porque ese día se celebraba el natalicio del Padre Hurtado y las agrupaciones de caridad, entre comillas, de ayuda a la comunidad, como Carita, Corazón, algo de Sagrado Corazón, que trabajan de noche con la gente de calle. Puro Corazón. Puro Corazón. Trabajan con gente de calle, otros que apoyan a ancianos en sus casas, qué sé yo. Cuando él hablaba de la solidaridad, digamos que lo que tenemos que hacer, lo que era el país antes de que el sistema de pensiones era un sistema solidario. El que no tiene ayuda, al que le falta. No es pecado estar cesante. Imagínate cómo llenan las lagunas aquellos compañeros, millones que fueron exonerados de su trabajo. ¿Cómo llenan las lagunas de la gente que ha dado boleta durante 30 años? ¿Cómo llenan las lagunas la gente que fue del PEM? La gente que fue del POJ. ¿Cómo demuestra imposiciones a pesar de haber estado trabajando? ¿Cómo demuestra? Claro. Ahora, el Piñera hace pasar un aviso ahí que nadie lo ha retrucado respecto al tema de lo que era, entre comillas, el gobierno Allende. Pero sucede que en el tema de previsión era solidario. Y la gente que se jubila, que todavía quedan algunos, hay algunos porfiados que no se cambiaron, que todavía están, quedan muy pocos. Muchos, como son profesionales, profesores y otros, jubilan con el tope. Sí, porque claro, también había un tope. Sí, claro, que hoy día debe andar bordeando el 1.200.000, 1.300.000 pesos. Claro, pero la gran mayoría de los chilenos fue obligado, pues, Manuel, a cambiarse al sistema. Yo me quedaría con eso, pero bueno, sí, la mayoría fue obligado. Hubieron muchas presiones. Muchos contadores se prestaron para el tema porque ganaba la compañía, le pasaba la comisión. Ahora estaba el engaño que te subía el sueldo, que el sueldo te subía como el 20%. Yo afortunadamente en esa época estaba trabajando y a pesar de todo este aumento que me significaba a mí, no me cambié, pero por una cuestión de tosudez, no por una cuestión de conocimiento. Y eso me sirvió después para poder pensionarme por la ley de exonerado, que si no habría perdido toda posibilidad de tener un ingreso. Perfecto. Manuel, agradecerte tu visita a los estudios de Polar y a seguir luchando. Siempre se nos hace corto. Siempre se nos hace corto el tiempo. Y a seguir luchando y para que nos traigan mayores informaciones de esa mesa de derechos humanos, cómo va funcionando con el gobierno y para que nos mantengan informados. Tenemos algunos matices ahí pero tenemos que conversarlo primero con la primera autoridad para después darlo a conocer. Listo. Que te vaya muy bien, Manuel. No, gracias Polar y gracias a ti por la invitación. Perfecto. Leito Busto, vamos al corte comercial y ya volvemos en el segundo bloque de esta última.